presidente nacional del Colegio de Profesores, a quien tenemos en línea. Le agradecemos, nos responda tan temprano en la mañana. Mario, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gerardo Gómez le saluda. Muy buenos días, Gerardo, gusto saludarle. Igualmente, Mario, oiga, ¿cómo vamos a hablar de varias cosas, de educación y por supuesto donde importa mucho su opinión? ¿Cómo evalúa primero la respuesta del ministro Nicolás Cataldo al caso de esta profesora que se quitó la vida en Antofagasta? Bueno, ese es un caso terrible, terrible, y obviamente nos tiene a todos muy, muy afectados. El ministro ha manifestado también su congoja, se ha comunicado con la familia. En general ha tenido una cercanía con la situación, pero el tema de fondo acá es cómo a futuro evitamos que se vuelva a producir un caso tan terrible como el de la colega Catherine Yoma. Y por lo tanto nosotros lo que creemos que hay que hacer acá, más allá de que obviamente hay que acompañar a la familia y obviamente hay que acompañar a los colegas de Antofagasta que están muy golpeados por todo lo que ha pasado, Claro. y a la comunidad en general, a nuestro entender, es apurar una ley que urge, porque existen muy pocas herramientas efectivamente para enfrentar situaciones de acoso, de agresiones, de violencia contra mis colegas docentes, y por lo tanto nos parece que la respuesta concreta, la respuesta que va a ir al fondo del asunto es propiciar una ley en el corto plazo que ojalá lleve su nombre. Incluso nosotros pensamos, creo que sería un homenaje mínimo para la colega. Estamos al debe ahí como, digo, como Estado, como sociedad, digo, porque no es primer caso que vemos, ya son varios, donde amenazan a los profesores, golpean a los profesores, lo vi otro que perdió piezas dentales, recuerdo, y donde están bajo amenaza. Trabajar bajo presión ya es parte de ser profesor probablemente, pero además bajo amenaza estamos hablando de otra cosa. Por cierto que estamos al debe, muy al debe, muy al debe. Este tema se viene denunciando hace tiempo. Yo creo que son años ya que Ujú. nosotros venimos alertando. Se han sacado algunas medidas, pero han sido absolutamente insuficientes. El tema de fondo obviamente no se va a resolver con una ley, eso lo tenemos claro. Hay una sociedad violenta, Claro. hay una interpelación que nosotros hemos hecho también a la sociedad, a que reflexionemos respecto a qué nos está pasando como país, que ser profesor o profesora hoy día es una profesión de alto riesgo. Imagínense lo que le estoy diciendo. Mire lo terrible que suena la frase que estoy diciendo, pero creo que no es exagerada en ningún caso. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Ahí hay algo que muy esencial, requiere estudio sociológico, además, probablemente requiere una cosa más profunda. Pero en lo inmediato una ley creemos que es una forma de contener, de evitar la impunidad que existe hoy día. Hoy día, sobre todo cuando hay adultos agresores, se han seguido acciones legales muchas veces, pero no pasa prácticamente nada, y se tiene que dar cuenta no solo del daño físico que provoca en un profesor Ujú. ser golpeado, las lesiones que pueden quedar o las secuelas, sino que esto tiene un impacto sobre la misma comunidad. Por lo tanto se debe ponderar en esa medida el daño que se hace. O sea, imagínense usted, le voy a poner un ejemplo bien concreto que ocurrió hace un par de años. Un profesor que estaba almorzando con sus estudiantes que eran de segundo básico, y entra un apoderado, agarra una silla y lo golpea y le da sillazo y lo deja con varias lesiones. Imagínense el impacto que eso tuvo sobre esos estudiantes, sobre esos niños. Claro. Entonces, no, la ley debe ponderar eso, no solamente las lesiones directas sobre el afectado, en este caso el Ya. docente, sino que también el impacto psicológico que genera sobre el resto de la comunidad. Mario Aguilar se lo preguntaba porque estaban movilizados allí en el norte del país los profesores en Antofagasta, que se sumaba a una situación que estaba complicada ya en Atacama por otro problema, el de infraestructura. ¿Cómo va eso? Porque la movilización incluso se había repetido en Iquique en colaboración con lo que estaba ocurriendo en Antofagasta, pero en Atacama estaban con tarea pendiente. Allí al parecer, o no sé si llegaron a acuerdo, un cronograma, pero la normalización o el funcionamiento de los establecimientos a medio hacer o a medio terminar o no reparados, tampoco permite que el profesor pueda hacer las clases como corresponde, sin siquiera lo básico. ¿Cómo va eso? ¿Cómo considera que ha sido la respuesta del Mineduc para esto? Bueno, en el caso de Atacama fue una respuesta bastante lenta. Finalmente se llega a un acuerdo que permite levantar o iniciar el año escolar, pero en ningún caso se puede hablar de normalidad. En el momento que hubo que hacer todo lo que hubo,
digamos que se llegó a esta situación, Ujú. evidentemente no hay normalidad. Y ahí en el caso de Atacama son años, años de desidia, años de desatención, años en que habiendo habido mucha alerta por parte de las comunidades educativas, particularmente mis colegas profesores y profesores, pero también el resto de la comunidad, la respuesta fue muy tardía y efectivamente, por ejemplo, había un compromiso de realizar trabajo en el verano durante todo enero y febrero y eso recién se vino a iniciar a mediados de febrero cuando nosotros alertamos y justamente denunciamos esta situación, es decir, hubo absoluto incumplimiento y hubo absoluta, digamos, Mm. lentitud y yo diría negligencia de parte de quienes estaban a cargo de resolver este problema, que son fundamentalmente la gente del servicio local Atacama, pero en donde había habido compromiso del ministro y de la subsecretaria directamente de que eso se iba a atender y se iba a cumplir. Y no se hizo oportunamente, se tuvo que llegar a huelga de hambre, imagínense al extremo que se llegó, huelga de hambre de colegas profesores de allá para que recién hubiera un compromiso más serio, porque ahí lo que ha habido no es la solución definitiva de los problemas, porque bueno, algunos de ellos van a requerir largo tiempo porque son modificaciones estructurales de fondo en la infraestructura y otro tipo de medidas, pero al menos se logró un Ujú. compromiso más concreto, con fechas, con plazo, con monto, y eso generó el que se pudiera iniciar el año escolar, pero eso es un conflicto en desarrollo. Vamos a ver que eso se cumpla ahora y nosotros vamos a estar muy atentos y muy encima de exigir eso. Y por lo demás es una pelea que mis colegas están dando no por ellos, no es por su sueldo, no es por mejorar, ¿no es cierto?, condiciones laborales, sino que básicamente tiene que ver con que los niños, niñas de Atacama tengan las condiciones dignas, mínimas que merecen ellos para ejercer el derecho a la educación. Usted escucha a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, conversando con Primera Pauta aquí en Radio Pauta. Yo decía al comienzo, hoy teníamos que tener en la mano, deberíamos tener en la mano la solución al problema de los cerca de 3.000 alumnos sin matrícula. Es un derecho constitucional que no se está cumpliendo. Es así de grave la situación. Los profesores en el norte también lo habían expresado y estaban preocupados por eso. Decían que otra de las motivantes de su movilización era esto, alumnos sin poder ir a un aula de clase. No se previó, no se encontró solución y decían que iban a ubicarla. ¿Ustedes saben algo con respecto a eso y qué tanto les preocupa o hasta dónde podrían presionar ustedes para que se le dé solución a esos estudiantes que no están obteniendo lo mínimo, que le den clase? Evidentemente otro problema gravísimo. Y aquí vuelvo a usar una frase que usted señaló recién, que es la deuda del Estado de Chile. Acá durante décadas, y no exagero, son décadas en que no hubo ninguna planificación ni ninguna gestión del Estado para construir establecimientos educacionales. Esto quedó totalmente liberado al mercado, o sea, no exagero, liberado al mercado, donde había, qué sé yo, lucro o había, digamos, rentabilidad, los privados construían y el Estado se ausentó absolutamente y obviamente en esta materia el mercado funciona solo si hay negocio. Cuando no lo hay, perdón, el mercado, claro, funciona solo cuando hay negocio. Si no lo hay, el mercado no se siente atraído. Y ahí tiene que el Estado suplir esa deficiencia. Durante décadas eso no se hizo. Nosotros, mucha gente dijo en el largo plazo esto va a traer problemas. Bueno, el largo plazo llegó. El largo plazo llegó y hoy día tenemos zonas del país donde efectivamente no hay colegios suficientes. En el norte pasa eso, en Antofagasta mismo, en el mismo Atacama, pero también en otras zonas del país. Por ejemplo, en Santiago, en la región metropolitana, la comuna de Lampa tiene un déficit severo de oferta de matrícula. Y como es una comuna relativamente lejana al resto de Santiago, no es tan fácil decirle ya Ujú. vaya a esta otra comuna, a las familias. Entonces hay un problema serio que es responsabilidad principal de esta ausencia de gestión. Eso ya no es responsabilidad de este gobierno, pero sí es responsabilidad de este gobierno dar una solución a esos 3.000 niños, niñas y a esas familias, porque como usted lo dice bien, el derecho a la educación es un derecho fundamental, básico, y no puede ser que la respuesta sea, bueno, tome exámenes libres. Esa no puede ser la respuesta. Y esto debió quedar solucionado a inicios de marzo, a nuestro entender, o sea, cuando empiezan las Claro. clases, Ujú. está buscando solución ahora, ya estamos llegando a abril, dicen que en abril podría estar solucionado, esperemos que eso sea así, pero se debe asumir que hubo una respuesta tardía a un problema que está generado por esta ausencia de políticas, pero que el gobierno que esté en el momento que el problema estalla tiene que buscarle solución porque es una obligación del Estado.
Pero hasta este momento podemos decir, usted no ha tenido información con respecto a la solución que la subsecretaria de Educación decía, la tenemos que tener terminando marzo, porque son 3.000 alumnos, estaban buscando allí los que postulan y van quedando cupo en algunos u otros establecimientos y hay duplicado de postulación, decía, y ahí van a aparecer algunos cupos. Pero usted hasta aquí no tiene respuesta, no tiene explicación de solución inmediata. No, no, sí hay explicación y nosotros estamos informados. Se están ¿Ya? buscando distintas soluciones. Lo que pasa es que no son tan rápidas. Ese es el problema que hay y las familias están esperando. Por ejemplo, en Antofagasta mismo, que yo me reuní Ujú. con el CEREMI allá, ¿Ya? estaban arrendando establecimientos de unas universidades para comenzar a hacer clases ahí. En otros lugares están flexibilizando la jornada. Un colegio que era jornada escolar completa lo van a convertir en doble jornada y eso va a aumentar cupos. Se están buscando soluciones, que son soluciones, digamos, de urgencia. Obviamente no son la Ujú. solución de fondo, y la solución de fondo, lo que va a resolver el problema en el mediano plazo es que comience a haber construcción de establecimientos educacionales por parte del Estado. Porque esa es, en definitiva, Ujú. lo que tiene que existir. Eh, ahí aunque, incluso aunque no sea rentable, es decir, si hay que construir un colegio para atender 100 estudiantes, que podría ser, comillas, no rentable y al privado podría no interesarle eso, bueno, el Estado tiene que construir el establecimiento a sus 100 niños o niñas, Claro. porque es una obligación, porque es un derecho básico y fundamental el Mario. derecho a educarse. Sí, ¿Y qué pasa con respecto a las movilizaciones? Porque ya hemos hablado tres temas distintos y los tres han provocado movilizaciones, agresiones, problemas de infraestructura y también las matrículas. Había leído que ustedes habían considerado incluso mantenerse, no sé si en alerta o movilizarse o considerar una movilización nacional. ¿Está eso está arriba de la mesa? por supuesto que sí, esa es una herramienta a la cual nosotros nunca vamos a renunciar y de hecho le quiero señalar que para el caso Antofagasta hubo una movilización nacional el día lunes de la semana pasada. Yo viajé a Antofagasta y marché allá hay paro, todavía están en paro porque aún no arreglan el problema de dar garantía a lo que están exigiendo mis colegas, pero en el resto del país también hubo manifestaciones, no fue paro, pero hubo distintas manifestaciones de distinto tipo, y por supuesto es algo que nosotros en ningún caso descartamos, por supuesto que no. Tenemos también otros temas más, tenemos el caso de la deuda histórica, que hay un incumplimiento por parte del gobierno ¿Mm? todavía de una promesa que se hizo por parte del presidente. Nos reunimos con él y señaló que iba a cumplir, pero nosotros decimos ver para creer, porque hasta ahora se ha señalado que se va a cumplir, pero no se ha concretado. Entonces sí, nosotros de ninguna manera descartamos. Está el tema más de fondo de los servicios locales, está Atacama, pero no ha habido, que ¿Mm? fue el caso más crítico hasta ahora, pero no ha habido un servicio local que haya funcionado adecuadamente. Esto es el nuevo sistema que, que reemplaza la municipalización como forma de administrar la educación pública y que va gradualmente ingresando los colegios a este nuevo sistema, pero hasta ahora no ha funcionado nada de bien este sistema. Así que hay bastantes razones que nos tienen en alerta y yo no descarto, vamos a buscar dialogar con la autoridad, es lo que vamos a hacer, siempre el paro es el último ratio, no debe ser lo primero, pero obviamente si estos problemas que son muy graves no tienen solución, probablemente vamos a tener que decidir movilizaciones. Ojalá que no, pero no lo podemos descartar de ninguna manera. Mario Aguilar, y ya desde lo más profundo, ¿cómo esperaba usted que fuera esta relación con el Mineduc, con la respuesta que se le diera, la relación y soluciones, cuando hay un ministro del Partido Comunista que probablemente ustedes pensaron que podía ser una cercanía mayor o una entrega de soluciones más adecuadas debido a la forma de pensamiento del ministro? ¿La han sentido así o le ha decepcionado un poco eso? Mire, yo creo que el gobierno en general está al debe en materia de educación. Yo creo que la expectativa que teníamos, yo creo que no solamente nosotros los profesores, la expectativa que teníamos de que un gobierno que se había forjado en sus liderazgos, muchos de sus liderazgos se forjaron al alero de la lucha por la educación, uno suponía y esperaba una prioridad de educación mucho mayor que la que ha tenido. ¿Ya? Pasó la mitad del gobierno ya y la educación no estuvo en prioridad. Y eso es lo real. De hecho, las modificaciones o nuevas leyes o nuevos proyectos hay muy poco.
en este primer periodo. Y nosotros esperamos que eso cambie. Oye, Y lo pero dijo el presidente. ¿y qué falta? ¿Qué falta? Porque usted dijo, nos prometió la deuda histórica, pero recordemos que de deuda histórica ya se dijo, se ha ido como matizando, ¿ah? Suavizando, que va a ser poco a poco, porque no dan los números. ¿Eso le pareció decepcionante? Claro que nos pareció decepcionante, por supuesto que sí. Yo no era presidente cuando se incumplió esos primeros compromisos. Yo asumí recién ahora en enero. Pero hubo un incumplimiento, se dieron fechas, se dijo primero diciembre de 2022 y luego se dijo diciembre de 2023 para enviar un proyecto de ley al Congreso. Una de las primeras cosas que yo le planteé al ministro cuando nos reunimos una vez que asumí como presidente, junto con el nuevo directorio, fue: aquí hay una cuestión pendiente, aquí hay un compromiso cumplido, se lo dijimos muy directamente, a pesar de que la primera reunión era protocolar, Mm. nosotros salimos rápidamente de la cuestión protocolar para entrar de lleno en los temas que nos preocupaban, y esa fue una de las primeras cosas que le planteamos, y efectivamente, pues esto está incumplido. Ministro, usted debe reconocerlo y asumirlo. Producto de eso, gestionamos una reunión con el presidente de la República. El presidente de la República ratificó su voluntad de cumplir este compromiso, pero como dije yo a la salida de esa reunión, ver para creer. Nosotros ya con tantas ocasiones en que esto se ha incumplido, no nos basta una mera declaración retórica, y nosotros esperamos que esto se concrete, ojalá lo más pronto Ya, posible, y decimos lo más pronto posible en los próximos meses, no más allá, pero efectivamente, voy a insistir en el concepto, la educación no ha tenido la prioridad que esperábamos. No han habido hasta ahora grandes cambios. Se partió hablando de un nuevo paradigma en educación. Miren lo profundo o lo grandilocuente de la frase, y el paradigma no ha cambiado en lo más mínimo, y no solamente no ha cambiado el paradigma, que yo lo entiendo como un cambio muy de fondo, sino que además los problemas siguen ahí sin que hasta ahora se hayan resuelto. bien. Pero con esto le cierro. El presidente en una reunión hace un mes atrás, más o menos, con senadores de la Comisión de Educación, reconoció esta falta de prioridad y dijo que ahora sí le iban a dar prioridad en esta segunda parte. Ver para creer, nosotros estamos ahí expectantes a ver qué pasa. Mario Aguilar, presidente del Colegio Profesor, ha conversado con Primera Pauta. Ha sido un placer, Mario, muy amable habernos respondido a esta hora de la mañana. Muy buen día. Un gusto, que esté muy bien, que tenga buen día.